Shalom amigos, estimados Javerín, Javerot, qué gusto nuevamente después de algunos días de estar un poquito ausente en el sentido de un tema que estábamos hablando hace aproximadamente una semana y algo más. Un tema que vamos por ahí platicando un poquito según una perspectiva propia y de que nos han enseñado por pues los sabios, ¿verdad? Respecto de los conceptos que se manejan en, voy a decir, en el mundo entero, los conceptos de la divinidad, conceptos de Dios, conceptos de qué es un hijo de Dios, conceptos de la virginidad de, de, de Miriam o María, la que fue madre del personaje Yeshua Minatzrat y que después se le fue adjudicando a un personaje creado que es el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que le atribuyeron a ese personaje creado fuera de Israel todas las virtudes y atributos que pudo haber tenido, que tuvo el personaje histórico verdadero, existió en la tierra de Israel, como fue el personaje de Yehoshua Minazrat. Amigos, hemos hablado muchos temas, muchos audios de esto. Posiblemente hasta te aburran, no lo sé. Yo no sé que si tengas algún interés en saber o tú prefieres o eres de los que prefieren quedarse con un pensamiento heredado a través de los padres, de todos los padres, a través de las generaciones, conceptos que se fueron heredando a través de los siglos, conceptos que fueron creados, conceptos que fueron manipulados y que después con el tiempo se fue enseñando que eran conceptos bíblicos, cuando no es así. Muchos de los conceptos que se han manejado a través de la historia han sido manipulados primeramente por los padres de la Iglesia Católica, que nació ya en nuestra era, que no fue una doctrina que existía desde antes, nada comparable como lo es la doctrina del pueblo de Israel, que es una enseñanza que se va dando a través de miles y miles de años, desde mucho antes de nuestra era, que fue, eh, que fue eh, ya, digamos, tenida como dada como herencia en el monte Sinaí al pueblo que eligió el Dios Todopoderoso, el único, el que no tiene doble, el que no tiene quien otro que venga y que diga yo soy él o que yo soy este. Es el único. Él, por medio de sus mensajeros, los ángeles, fue que él viene a darnos a conocer a todos las enseñanzas de la Torah. Así que esos conceptos que los hemos hablado un poquito, y cabe de recalcar que es un poquito porque tienen muchísimo que hablar, pero a la vez no los puedo abarcar tanto porque se hacen tan extensos. Amigos, yo no sé si tú eres de las personas que dicen o prefieren decir, a mí mis padres me enseñaron esto y yo no puedo creer otra cosa que no sea lo que mis padres me enseñaron. Es posible. Y amigos, eso es muy respetable. Y además es honroso para tus padres. Pero se debe pensar también un poco.
Y si tus padres heredaron una enseñanza falsa y tú tienes la oportunidad de rectificar esa enseñanza falsa para que tú no se las heredes a tus hijos, sino que tú les heredes una enseñanza rectificada, ya con, con más pureza, yo creo que vale la pena hacer un poco de conciencia, ¿no crees? Hemos hablado de esos conceptos, hablamos de ese concepto de cómo es, cómo se dio y cómo era creído siempre desde la antigüedad hasta nuestros días, cómo ha sido creído el concepto, por ejemplo, de hijo de Dios, para no confundir y pensar que Dios viene a tener hijos o embarazar mujeres. Sí, y que después de ahí nacen semidioses. Amigos, eso es muy delicado. Es muy delicado eso para nuestro espíritu y nuestra alma. Yo por eso hago estos audios para que se pueda hacer conciencia, un poco de conciencia en todo esto. Y si tú estás empezando a escuchar estos audios y no has escuchado otros, te invito a que, a que vayas a mi canal. Hay varios audios ahí en los cuales hemos hablado al respecto de todos estos conceptos. En mi canal se llama Viviendo la Torá y en ella puedes encontrar, si no unas cosas extraordinarias y bien explícitas por lo que sea, sí, creo que de todas maneras dejamos algo que te puede llamar mucho la atención, sobre todo si eres una persona seria, si eres una persona que quieres buscar y servir al Dios verdadero y servirle con honestidad y con sinceridad y con amor y pureza. Creo que vale la pena hacer esas rectificaciones y te invito a que vayas a mi canal. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, que es algo que no te cuesta nada y que me puedes ayudar a mí mucho. Sí. Amigos, hemos estado hablando de el nacimiento virginal. Fue un tema que llevamos en el video anterior. Si fue bíblico el nacimiento virginal. Y estuvimos hablando y mirando, sobre todo en el libro, porque para ello tenemos que abarcar tanto el Tanaj como lo que es también hablar de lo que es conocido como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría y la gente lo que estudia es el Nuevo Testamento, sobre todo en el occidente. Ahora, para llevar y entender cómo es que se distorsionó todos esos conceptos, es necesario que nosotros nos compenetramos un poco más en las enseñanzas mismas que enseñó la Iglesia Católica por medio de sus papas y cómo fueron transformando las enseñanzas judías que salieron desde el Israel y que cómo se fueron mezclando con el paganismo de las naciones. Así que, amigos, estuvimos viendo al respecto del nacimiento virginal. Leímos el libro de Mateo en el capítulo 1, desde el 1 hasta el 16 o 17 podemos decir. También estuvimos mencionando que antes de que quedaran ya canonizados esos evangelios, el capítulo 1 y el 2 ni siquiera existían. Que esos fueron añadiduras según los expertos, no según yo, según los expertos, los académicos, historiadores, los académicos e historiadores, y no solamente ellos, sino también testimonios de los grandes hombres de la Iglesia Católica. Y digo grandes porque fueron los pilares, no porque han sido grandes en su verdad, sino grandes en que fueron los que formaron a esos
pensamientos, aunque sean pensamientos erróneos también, pero hay testimonio de ellos en los cuales ellos mismos hablan, dando testimonio de que los primeros capítulo 1 y 2 del libro de Mateo no existían y fueron añadidos después para darles una contextura a los conceptos que iban enseñando, para poderle hacer que figurara el personaje que habían creado como Jesús, que fuera funcionándose como un personaje creado o nacido de Dios, y para decir que él fue preexistente y que Dios lo mandó a morir por los pecados de todos. Muchas cosas de esas, ¿verdad? Entonces, amigos, vimos esas pruebas, sobre todo en esos mismos libros, que pues yo diría que se les pasó, se les salió de la manga, podemos decir, cuando agregaron el capítulo 1 y 2 al libro de Mateo. Se les salió, y yo creo que todo es manejado por el mismo Dios eterno. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar ahí como para ir enseñando, queriendo decir que sí, efectivamente, ellos van a ser sinceros y van a hablar de un nacimiento, una genealogía de ese personaje Jesús, y van a estar dando esa genealogía, y para al final ir conllevando a la persona a que se dé cuenta que fue nacido del Espíritu Santo, y que además, como va hablando todo el capítulo hasta el verso 28, de todo ese nacimiento. Pero entre todo eso se les fueron muchas cosas. Primeramente, el estar diciendo en el verso 1 que de quien van a hablar es de la genealogía del personaje. Y empiezan a decir, porque los profetas lo dicen, y para no desligarlo de los profetas, dicen que tiene que ser del linaje de David, hijo de Abraham también. Sí, y sin embargo, para después llegar y concluir con que no es el hijo de esa descendencia, sino que es descendiente de solamente de una mujer, o es nacido de una mujer, en el cual este personaje no va a tener un padre humano. O sea, primero te dicen que es descendiente de David, hijo de Abraham, y después te van a decir que no, definitivamente no tiene un padre humano, porque fue nacido del Espíritu Santo, cosa que no sé qué sería la palabra correcta para decirlo, pero es obvio que hay una falsedad en todo ello. Sí, porque al final, cuando te van leyendo ese capítulo 1, de quien te está narrando la genealogía va a ser de Joseph. Y allí quitan y sacan inmediatamente a Joseph como padre de Yehoshua. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Para poderle dar testimonio a lo demás que sigue y hacerlo parecer como que él fue hijo directo de Dios mismo y que no tiene un padre humano. Por consiguiente, no puede ser menos que ni siquiera los emperadores, porque imagínense ustedes que el Mesías que están promoviendo vaya a ser menos que los emperadores, cuando los mismos emperadores dicen que ellos son hijos de Dios y que además fueron nacidos de una virgen, como fueron la gran mayoría de todos ellos, hablando y diciendo, y no solamente de ellos, sino más personajes griegos en los cuales se documentaba que según ellos eran hijos de una virgen y engendrados por Dios, por los dioses del Olimpo y todo eso. Entonces, ¿cómo el personaje en el cual están depositando su confianza, este Mesías, va a ser menos que ellos? No podría ser posible. No podría quitarles el poder, amigos. Pero al hacer eso, ¿no se dan cuenta que están tirando prácticamente a la basura todo el Tanaj, todas las enseñanzas de los profetas? ¿Por qué? Porque todos los profetas nos están enseñando
¿Cómo es que debe ser ese Mesías? Mismo Moshe Rabeno lo está diciendo. Un profeta como yo, dice, nacerá en medio de todo el pueblo. ¿Cómo entonces, cómo entonces va a ser ese Mesías? Si no califica con todos los argumentos y con todas las bases que los profetas están enseñando, amigos, entonces ese Mesías es un falso Mesías, así de simple, porque los profetas enseñaron qué características debe de tener el Mesías. Y lo hablamos y lo hemos repetido muchas veces cuáles son esas características para que pueda ser Mesías, amigos. Y todos aquellos que se aferran en que con que se ha nacido de María, con eso es suficiente, amigos, eso no es suficiente para nada, porque la madre nunca hereda monarquía y nunca hereda tribu. Y él debe de ser hijo de las tribus para que pueda ser hijo de Abraham, para que pueda ser hijo de David. Necesita heredar eso y solamente de la simiente de David puede ser calificable para poder ser Mesías. Amigos, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos en eso. Y créeme que cuando tú entiendes eso, ahora tu fe que habías formado y habías, ¿cómo se dijera? Esa fe que le habías dejado y fundamentado en que el Mesías que tú tienes o que has creído siempre es hijo directo de Dios y que por eso es Mesías y que por eso es que tiene y vale lo que vale, amigo, déjame decirte que es al revés y que por eso es que tu fe está fundada y bien fundada, déjame decirte, amigo, que es al revés. Cuando tú conozcas y veas y analices y que hagas la conciencia respecto a toda la Torah, que es la que nos sirve de filtro para saber cómo debe ser el Mesías, entonces es cuando tu fe realmente se va a fundamentar, porque entonces vas a saber que el Mesías que tuvo un padre humano y una madre humana es en realidad un humano, el cual te enseña como humano cómo uno sí puede lograr y alcanzar el guardar los mandamientos que están en la Torah, que son el código para nosotros poder conectarnos con Kadosh Baruj Hu, el Dios Todopoderoso. Amigos, es muy relevante que hagamos esas conciencias al respecto. Es muy importantísimo que veamos que ese Mesías debe de ser descendiente de David y si no lo es descendiente de David, entonces es un falso Mesías. Un falso Mesías. No puede ser un verdadero Mesías, porque el verdadero Mesías es el que cumple con los reglamentos dados en la Torá y los profetas para que califique como el verdadero Mesías. Si no califica de esa manera, amigos, pues obviamente no va a ser ese verdadero Mesías, ¿sí? Entonces, el catolicismo se encargó de crear esos dogmas, el dogma de la virginidad de María, ¿sí? El dogma de la concepción y muchos dogmas que se encargó. Ahora bien, sí, ahora bien, aún así, y fíjense que la gran mayoría conoce la Biblia casi de memoria y sobre todo el Nuevo Testamento casi de memoria se lo saben y han leído infinidad de veces, muchas veces. Han leído, por ejemplo, el capítulo 3 del libro de Juan, sobre todo el verso 6, que dice, lo que es nacido de la carne, pues carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amigos, todo aquel que defiende a capa y espada, sí, que defiende a capa y espada esos nacimientos así,
ese nacimiento virginal que fue por medio del Espíritu Santo. No caen en cuenta que el mismísimo Juan, a quien leen tantas veces, lo dice tan claro. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí. O sea, Juan está diciendo que el Espíritu no puede engendrar carne. El Espíritu no puede engendrar carne. Y voy a decir claro, porque muchos pueden decir, ¿cómo no le estás quitando el poder a Dios? No, no es que Dios no tenga el poder. El Dios tiene el poder de hacer de las mismas piedras un pueblo entero. Pero no es el punto. El punto es porque el Dios bendito dejó claras normas de cómo el ser humano tiene que procrearse. Y de esa manera Él no viene a alterar nada. Y si ese poder mismo tiene, ¿qué le impide para que un simple hombre, nacido de un hombre y de una mujer, pueda hacerse Mesías? ¿Por qué no piensas de esa manera entonces? Si tú que piensas que diciendo o queriendo debatir que ¿acaso el Dios no tiene poder para hacer lo que quiera? Claro que sí. Pero si tú me pones ese argumento, entonces te voy a decir, ¿y qué acaso Dios no tiene el poder para hacer del mismo hombre lo que él quiera? Hacer, crear de un hombre, hacerlo un Mesías. Y que entonces sí tiene relevancia, porque entonces ese Mesías sí va a calificar con todos los requisitos que se necesitan para que pueda ser ese Mesías. Sí. Es muy importante, amigos. Amigos, Joseph fue el padre de Yehoshua Minazrat. Por más que se quiera esconder, esos capítulos 1 y 2 fueron agregados después. Esos capítulos fueron cambiados, fueron transgiversados, como muchísimos otros, como lo es en el mismo Mateo. Muchos versos fueron, muchas partes fueron agregados. En el mismo capítulo 28 tenemos agregados. Ya cuando tienen que hacer y que vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando ya crean esa Trinidad, amigos, agregan esos textos para que todo aquel que vaya a leerlos diga, ay, es que aquí está en la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que fueron agregados de unas personas con intenciones no puras. Con intenciones no puras. Pregúntate, pregúntate, pregúntate. ¿Por qué en la Iglesia Católica se dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y si el Dios Hijo es engendrado del Dios Espíritu Santo, entonces ¿dónde queda el Padre? El Dios Padre. Y si el Dios Padre es el que lo engendra, entonces Él es el Dios Espíritu Santo. Y si es así, entonces la madre de Él, ¿qué va a hacer respecto con el mismo Dios? Son cosas aberrantes, aberrantes en el pensamiento judío, amigos, aberrantes en todo eso. Por eso es que debe tener uno mucho cuidado con ello para saber cómo se interpretan. Por eso es muy importante conocer los conceptos, porque conociendo los conceptos, entonces vas a interpretar. Y dependiendo de cómo interpretes, entonces vas a llegar a una o a otra conclusión. Y si tú lees con la interpretación como son los conceptos que fueron dados en su tiempo real cuando fueron dados, entonces vas a llegar a conclusiones que van a compaginar, van a ensamblar, van a machar bien con el pensamiento judío, con el Tanakh, que es donde se fueron dando todas aquellas cosas. ¿Sí? Entonces, yo te invito, amigo, que hagas conciencia, simplemente que hagas esa conciencia para que se pueda estar analizando un poquito más todo eso, amigos. Que sea
la persona más sincera, con más conciencia para poder estar interpretando lo que es el Tanaj, lo que es la Mishnah Netzarita, lo que es esas enseñanzas de quienes fueron, pero con los pensamientos eh, en donde fueron dados, en la tierra donde fueron dados, con quien fueron dados, ¿sí? Pero hemos mencionado errores que hay en la misma, errores que podemos ver, por ejemplo, el otro día mencionaba en el libro de Hechos acerca de cómo habla Hechos 7:15 de acerca de donde fueron sepultados los patriarcas. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Acaso el, el escritor de Hechos, si fuera, ¿por qué se equivoca tanto, digamos, fuertemente? ¿Cómo poder confundir a Hebrón con Shechem, por ejemplo, en donde están las sepulturas, donde en Hebrón están el sepulcro de los patriarcas y de las matriarcas, y donde Shechem, quien fue sepultado, fue Yosef? ¿Y por qué decir cosas contrarias? ¿Por qué se menciona eso? Porque se menciona que las personas, no los que fueron escribiendo y traduciendo, no tenían un real conocimiento tal vez de los de los de los hechos como lo enseña el Tanaj, y por eso fueron escribiendo o confundiendo unas cosas con otras. Por eso es que mencionamos eso, amigos, sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos entonces llevarnos esta noche? ¿Qué es lo que les quiero dejar a ustedes esta noche que vean? Sí, que llevemos esa conciencia, que hagamos ese análisis más fuerte sobre, sobre los personajes, que entendamos que hay mucha documentación ahora en la actualidad para poder uno saber qué tan cierto es y qué tan cierto no es algo. Sí, el mismo Rab Shaul escribió las cartas, se dice, según los historiadores, era ya muy en su avanzada edad, ya los últimos días de su vida estuvo mandando esas cartas a las diferentes comunidades judías. No eran gentiles, eran comunidades judías. A Roma, por ejemplo, comunidad judía en Roma, no era a gentiles romanos. Hacía todas las demás comunidades, les mandaba las cartas a las comunidades judías. En el tiempo de Rab Shaul o el conocido como Pablo, sí, él estuvo, incluso todas esas cartas fueron escritas antes de los evangelios, antes que se escriban los evangelios. Y él, aún ya en su muy avanzada edad, ya cerca de fallecer, digamos, él escribe esas cartas y él en ellas está dando su propio testimonio, en el cual él asegura que el Mesías es hijo de Joseph, descendiente de David, porque solamente por Joseph es que puede ser el Mesías descendiente de David, no por Miriam, porque Miriam no es descendiente de David, no es de la tribu de Judá, no lo es. Y eso sí podría estar retar a quien fuera que me dé un texto en todo, obviamente el Nuevo Testamento, porque es el que habla, que ella sea de la tribu de David. No lo hay. Sin embargo, yo podría dar un indicio, no un texto contundente, pero sí un indicio de que ella más fácil puede ser de la tribu de Levi. Así que, amigos, hay que ser más conscientes. Hay que ser más conscientes. Sí, Rab Shaul dice acerca de su hijo nacido del linaje de David, según la carne, según la carne, según, ¿cómo es según la carne? ¿O es del linaje de David porque nació de María?
María no lo es, vuelvo a repetirlo. Hijo de David, sí, constituye hijo de Dios. Ahí se va a hacer después hijo de Dios y lo que sea, es otro tema. Pero Romanos 1, del 3 al 4 nos enseña todas esas cosas. Y hay muchos textos, como en Lucas que mencionábamos antes de dar la genealogía, está mismo Lucas diciendo, y Joshua era hijo de Joseph. Amigos, todo esto porque cuando se escribió esto todavía no estaba la competencia contra los dioses romanos y los dioses que había afuera. Después se hizo todas esas competencias. Por eso es que en infinidad de textos tenemos que nos hablan, incluso las cartas en las cuales él es indicándonos que él es descendiente de David, según la carne, como lo estipula, claro. Entonces, les dejo esto con mucho cariño y espero que puedan cada quien meditar un poco más y reflexionar. Y si en algún momento tienes una pregunta o quieres hacer un comentario, hazlo. No importa tu comentario, hazlo. Puedes dejar comentarios aquí en este video. Y si quieres debatir, no hago esto para debatir, debo decírtelo. No lo hago para debatir, lo hago como para que haya un pequeño despertar en alguien de decir que se te abra un signo de interrogación y decir, ¿será verdad esto? Voy a averiguar más y que te salgas de esa idolatría que se ha estado haciendo durante tanto tiempo, creyendo que Jesús es un Dios. Él no es Dios. Jesús no es Dios. Disculpa que te lo diga porque tu creencia es que Él es Dios, pues no lo es, no lo es. Con todo el dolor de mi corazón te lo voy a decir, no lo es. Y sé que si así lo crees y lo piensas y lo vas a seguir pensando y vas a cerrar y vas a darle como si dijera, a cerrar esta página y no vas a querer seguir escuchando. ¿Por qué? Porque la verdad sí es, amigos, la verdad duele, pero la verdad duele, pero sana también. La verdad es muy buena cuando ya uno la entiende. Y si tú eres lo suficiente fuerte y aguantas, entonces vas a saber que en realidad no es Dios Jesús, sino que Él fue un personaje creado para hacer parecer como si es Dios. Hay otra cosa, hay otro contexto muy diferente en todo eso, que no es ese pensamiento que se ha enseñado. Así que, amigos, si es, si te parece bien, pues, y si no te has suscrito a mi canal, si no te molestas, pues suscríbete. Y si posiblemente digas, pues, ¿cómo me voy a suscribir a algo que me están diciendo cosas? A lo mejor no lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes miedo de seguir escuchando más cosas. No lo sé. Pero simplemente te, eh, te reto a que hagas conciencia y pienses en todo eso. Y puedas estudiar un poco más tal vez. Dámele un like si quieres, cuando menos, a este video y compártelo también si te place. Si es que encuentras, aunque sea un poquito de algo que te llame la atención ahí para meditarlo. Que tengas todo lo mejor y shalom.